Bienvenidos. Señoras, señores y caballeros andantes de YouTube. Aquí les hablan nada más y nada menos que Don Quijote de la Mancha, aunque algunos me llamen loco, y yo les digo que de locos está hecho el mundo. Prepárense, porque en este canal no van a escuchar sermones aburridos, aquí las lanzas vuelan, los molinos se hacen gigantes, y hasta mi pobre Sancho se queja más que narrador de telenovela. Así que afilen sus espadas imaginarias, ajusten las correas del Rocinante que llevan dentro, y déjenme contarles mis aventuras, con tanta gracia, que hasta los molinos van a dar like y suscribirse. Vamos, que empieza la caballeresca locura. Hola. Mi nombre es Alonso Quijano. Aunque prefiero que me llames Don Quijote. Amigo mío, te voy a confesar algo, yo era un hombre tranquilo, de esos que pasan el día entre libros, comidas sencillas y charlas de pueblo. Pero, ay, cometí el error de dejarme atrapar por la lectura de tantos libros de caballerías. Te juro que al principio eran solo para distraerme, pero acabaron siendo mi pan de cada día. Leía de día, de noche, a la hora de la siesta y hasta con la vela casi consumida. Tanto le di a esas páginas que mi cabeza empezó a llenarse de gigantes, doncellas en peligro, reinos encantados y caballeros tan valientes que yo mismo sentía que debía imitarlos. Y, ¿sabes qué pasó? Que de tanto leer, se me secó el cerebro. Sí, literal, se me fue la cabeza. Decidí, muy en serio, convertirme en caballero andante. Pensaba, ¿por qué quedarme aquí en la Mancha, viejo y aburrido, cuando puedo salir a deshacer entuertos y a ganar gloria eterna? Lo primero que hice fue hurgar en las cosas viejas de casa y darme con una armadura tan oxidada que parecía sacada de una carnicería de fierros. Me la puse con orgullo, aunque el casco estaba partido. Lo arreglé como pude, a martillazo limpio, y aunque no era gran cosa, yo lo miraba y decía, caramba, ahora sí, digno de un caballero. Luego, claro, necesitaba un caballo. No me iba a ir por los caminos a pie como un cualquiera. Tenía uno, viejo, flaco, lleno de huesos, pero para mí era un corcel digno del mismísimo Alejandro Magno. Le di vueltas al nombre, porque un caballero y su caballo no pueden andar con cualquier apodo. Tras 4 días devanándome los sesos, lo bauticé como Rocinante. ¿Qué clase tiene ese nombre?, dije yo. Pero faltaba algo más, yo mismo. ¿Cómo iba a andar llamándome Alonso Quijano, tan corriente, cuando estaba a punto de convertirme en héroe? No, señor. Después de mucho pensarlo, me rebauticé con un nombre sonoro, fuerte, lleno de historia, Don Quijote de la Mancha. Y mira, amigo, todo caballero necesita a su dama, su inspiración, su norte. Así que escogí a una moza de un pueblito cercano, al Don San Lorenzo. Ella no lo sabe, ni falta que hace, pero desde entonces yo la proclamé la reina de mi corazón, con un título más elegante, Dulcinea del Toboso. Ahí empezó mi locura hermosa, con un nombre nuevo, un caballo que yo veía como un trueno, una armadura parchada y una dama a la que servir, yo ya estaba listo para lanzarme al mundo. Mira, amigo mío, una vez que tuve la armadura lista, a Rocinante rebautizado y a Dulcinea instalada en mi corazón, no aguanté más, tenía que salir a los caminos. Y no me esperé a avisar a nadie, ni a mi ama ni a mi sobrina. No, señor. Salí de madrugada, con el corazón latiéndome como un tambor de guerra, convencido de que al doblar la primera curva ya me estaría esperando una aventura gloriosa. Te digo la verdad, apenas crucé la puerta de mi casa, me sentí más caballero que el mismísimo Amadís de Gaula. Y aunque el sol aún no salía, yo iba erguido en Rocinante, con la lanza en la mano y los hierros de mi armadura chirriando. Si me hubieras visto, seguro que habrías pensado, mira ese loco. Pero yo estaba convencido de que era pura grandeza. Y claro, andando y andando, me topé con el primer problema, yo no había sido armado caballero. Grave error. Porque según las leyes de la caballería, nadie podía lanzarse a deshacer entuertos sin antes recibir la ceremonia sagrada. Imagínate mi cara, ahí iba yo, muy gallardo, y de pronto me doy cuenta de que me faltaba lo esencial. Pero como no hay problema sin solución, y menos para un caballero andante, decidí que en la primera oportunidad me haría armar caballero, aunque fuera por el posadero más cercano.
Avancé todo el día con mi hambre a cuestas, hasta que al caer la tarde llegué a una venta. Y te lo juro, aquella venta, con sus paredes viejas y su portón, a mí me pareció un castillo digno de reyes. El portero era un castellano, las mozas que estaban allí eran damas nobles, y yo me sentía un invitado de lujo. En realidad, las pobres eran dos muchachas de vida ligera y el posadero un tipo bastante astuto, pero yo los veía con ojos de novela, princesas y un señor del castillo. Las mozas se reían de mi aspecto, pero yo, muy solemne, las trataba como si fueran reinas. El ventero, viendo mi seriedad y las ganas de gastar, me siguió la corriente. Hasta que, con la solemnidad que el momento merecía, le pedí un favor. Señor castellano, le dije, quiero que esta misma noche me arméis caballero. El hombre casi se atraganta de la risa, pero yo estaba tan convencido, tan seguro, que decidió seguirme el juego. Y yo feliz. Imaginaba ya la ceremonia, con velas, plegarias y todo el boato que había leído en mis libros. Pero bueno, eso te lo contaré en el próximo capítulo, porque ahí empieza lo verdaderamente divertido. Mira, hermano, cuando llegué a esa venta que yo juraba que era un castillo, no pude contenerme, tenía que ser armado caballero cuanto antes. Porque, dime tú, ¿cómo iba yo a salir a repartir justicia sin la bendición oficial de la caballería? Así que, muy serio, le dije al ventero, a quien llamé señor castellano, que aquella misma noche me armara caballero. El hombre, pícaro y socarrón, se me quedó mirando como diciendo, este está loco, pero si me sigue consumiendo vino y pan, yo encantado. El ventero aceptó, y yo me sentí el hombre más dichoso del mundo. Imaginaba ya que al amanecer saldría de aquel castillo convertido en caballero andante, con licencia para meterme en todos los líos que encontrara. Pero claro, había un detalle que no podía faltar, velar las armas. Oh, qué momento tan glorioso. Tomé mi lanza y mi escudo, los coloqué junto a un pozo, y me puse de pie, firme, como estatua, custodiando mis hierros con más devoción que un monje frente al altar. ¿Y qué pasó? Pues que los mozos de la venta, viendo mi pinta y mi seriedad, comenzaron a burlarse. Se acercaban al pozo para sacar agua y yo, creyendo que intentaban robar mis armas, les grité como un trueno. Deteneos, villanos, o conoceréis la furia de mi lanza. Los pobres muchachos no sabían si reír o correr, pero yo cumplía con mi deber, ningún caballero puede permitir que toquen sus armas antes de ser consagrado. Tanto me exalté que acabé lanzándoles mandobles, y uno salió huyendo con un chichón de recuerdo. El ventero, viendo el alboroto, se dio cuenta de que aquello podía terminar mal. Así que, entre risas y para que lo dejara en paz, decidió improvisar la ceremonia. Mandó traer el libro de cuentas de la venta, me puso la mano encima, murmuró unas palabras solemnes que en realidad eran un inventario de vino y tocino, y al final me dio un golpecito en el hombro con la espada. Ya está, dijo, sois caballero andante. Y yo tan feliz. No me importaba que las damas presentes fueran dos mozas de camino ni que el libro fuera el de fiados del mes. En mi corazón, aquello había sido la más gloriosa ceremonia de la historia. Salí de allí convencido de que, desde ese instante, el mundo me necesitaba más que nunca. Y no te miento, Rocinante relinchaba, las estrellas brillaban, y yo me juré que desde aquel día viviría y moriría como caballero andante. Recién salido de la venta, convertido oficialmente en caballero andante, qué gloria, me sentía invencible. Rocinante trotaba orgulloso, y yo iba dispuesto a enderezar entuertos y a defender al débil. Y mira tú por dónde, apenas avancé un trecho, escuché unos lamentos terribles que venían del bosque. Ajá. Me dije. Ya empieza mi destino. Me metí entre los árboles y descubrí a un mozo atado a una encina, llorando a gritos, mientras un labrador le daba latigazos. Horrible injusticia. Entonces, yo, con toda la autoridad de mi recién estrenada caballería, avancé erguido, apunté con la lanza y solté. Detente, villano, soez y malandrín. Cobarde es aquel que azota a quien no puede defenderse. El labrador, sorprendido, casi se cae de espaldas. El pobre muchacho, viendo mi armadura brillante, bueno, más bien oxidada, gritaba con esperanza. Señor caballero, ayúdeme, por caridad.
Yo inflé el pecho y dije: yo os ayudaré, que para eso fui armado caballero. El labrador empezó a excusarse, que el mozo era su criado, que no cumplía, que le perdía ovejas. Lo típico. Pero yo no estaba para cuentos. Le ordené que lo desatara de inmediato y que además le pagara todo lo que le debía. El labrador, viendo mi cara de no estar bromeando, obedeció. Le quitó las sogas y prometió pagarle cada centavo. Yo, confiado en su palabra, le dije al mozo: anda, hijo, vete tranquilo, que este buen hombre cumplirá lo acordado, por la honra de la caballería. Y sin esperar más, me marché orgulloso, convencido de haber hecho una obra digna de ser cantada por trovadores. Pero, ejemplo, lo que no supe hasta después fue que, apenas me alejé, el labrador ató de nuevo al muchacho y le dio una paliza peor que la primera. Yo, claro, ignoraba aquello y cabalgaba feliz, creyendo que el mundo era ya un lugar más justo gracias a mí. Así empezó mi carrera como caballero, con buenas intenciones, sí, pero, digamos que la práctica me salía algo torcida. Después de aquel glorioso episodio del mozo, que yo juraba haber dejado en paz y justicia, seguí mi camino con el corazón inflado. Ya empezaban mis gestas. Rocinante marchaba alegre, aunque cojeaba un poquito, pero yo lo veía como un corcel de leyenda. Al poco rato, me topé con un grupo de mercaderes que iban hacia Murcia. Eran como 6, bien montados y con sus criados detrás, cargados de mercancías. ¿Qué mejor ocasión para poner a prueba mi lanza y mi fe? Me planté en medio del camino, con toda la compostura del mundo, bajé la visera del yelmo, que, la verdad, se me trababa más de lo que ayudaba, y grité: deteneos, malandrines, que no pasaréis de aquí hasta que confeséis que no hay dama más hermosa en el mundo que la sin par Dulcinea del Toboso. Ellos, claro, se miraron entre risas. Uno de ellos contestó, con tono burlón: señor caballero, no la conocemos, pero si nos la muestra, diremos que es la más bella del mundo. Ah, qué afrenta. ¿Cómo iban a pedirme pruebas de algo tan evidente? Sentí que me hervía la sangre. Respondí airado: lenguas de víboras. No es necesario verla para saber que su hermosura eclipsa al sol. Y el que lo dude, que se prepara a pelear conmigo. Dicho esto, bajé la lanza y me lancé contra ellos, convencido de que iba a dejar huella en la historia. Pero, Rocinante no opinaba lo mismo. El pobre tropezó con las patas delanteras y, ¡pum!, caí de cabeza contra el suelo, quedando como un escarabajo patas arriba, con la lanza rota y la armadura más abollada que caldero viejo. Los mercaderes, en lugar de respetar mi valor, se rieron a carcajadas. Algunos hasta hicieron comentarios poco caballerescos sobre mi Dulcinea, lo que aumentaba mi rabia, aunque no podía moverme ni darme la vuelta. Uno de los mozos, para rematar la burla, cogió mi lanza rota y me dio un par de golpes, dejándome medio aturdido. Ahí estaba yo, noble caballero, tirado en el polvo, sin poder levantarme. Ni siquiera Rocinante se dignó a ayudarme, el muy traidor andaba pastando por ahí como si nada. Y así terminó mi segunda gran aventura, con más risas ajenas que gloria propia. Pero en mi corazón seguía latiendo fuerte la certeza de que estaba en el buen camino. Porque, aunque me aporrearan, yo sabía que el destino de un caballero no se mide por las caídas, sino por las veces que se levanta. Pues resulta que, mientras yo andaba por ahí persiguiendo mi gloria, en mi casa se armaba la verdadera batalla, y no contra gigantes ni ejércitos, sino contra mis pobres libros. Mi sobrina y mi ama, que siempre me han mirado como quien observa a un niño terco con espada de palo, llamaron a un barbero y a un cura, 2 amigos míos de toda la vida. Y estos, creyendo hacerme un favor, se metieron a revisar mi biblioteca con la excusa de que mis lecturas me tenían la cabeza más revuelta que un gallinero con zorra. El cura, con cara muy seria, empezó a sacar los libros y revisarlos uno por uno, como si fueran delincuentes esperando juicio. Fuera, decía. Solo llena la cabeza de disparates. Y pum, al montón de condenados. El barbero, que no era tan rígido, a veces decía: bueno, tiene algo de gracia, quizá puede salvarse. Pero el cura, severo como verdugo, replicaba: nada. Siembra locura, fuera también.
Mi ama, entusiasmada con aquella quema, traía agua y escoba como si estuviera limpiando peste. Y mi sobrina, pobrecilla, repetía: quemen todos, tíos míos. Que no quede ninguno, para que mi señor no vuelva a trastornarse. ¿Y qué pasó con mis queridos libros? Pues los fueron echando a un corral, formando una pila enorme, como si fueran leña para hoguera. Algunos ni los abrieron, bastaba que en el título dijera caballerías para que el cura los condenara sin juicio. Entre los condenados estaban mis joyas, mis tesoros, las historias que me habían hecho soñar y vivir en grande. Y yo, aunque no estaba allí para defenderlos, lo sentía en el alma, como si cada libro quemado fuera un pedacito de mi corazón ardiendo en llamas. Al final, decidieron tapar la biblioteca entera con ladrillos, como si nunca hubiera existido. Cuando yo regresara, me dirían que un encantador enemigo había hecho desaparecer mis libros y sellado la habitación. Vaya burla cruel. Y yo, que confiaba en ellos, ignoraba que estaban destruyendo mis más fieles compañeros. Pero escucha bien lo que te digo: podrán quemar papeles, podrán tapiar paredes, podrán reírse de mis ilusiones. Pero no podrán arrancar de mi alma el espíritu caballeresco que me guía. Después de aquel accidente con mis libros, que todavía me huele a chamusquina la memoria, no creas que me quedé quieto. ¿Qué va? Si algo me sobra es ingenio para resucitar mis sueños. Y así, apenas me repuse de los golpes de mi primera aventura, empecé a maquinar la segunda. Pero no era cosa de lanzarme solo otra vez, no señor. Ya había comprobado que el mundo es grande y peligroso, y que hasta el más bravo caballero necesita un buen escudero. Así que me puse a pensar, ¿quién podría acompañarme en mi empresa gloriosa? Y mira tú por dónde, encontré al vecino ideal, Sancho Panza, buen hombre, regordete, con más hambre que ambición y una lengua tan suelta como sus ganas de vino. Un campesino de manos curtidas y barriga agradecida. Le prometí lo que cualquiera sueña, una ínsula para gobernar. Sí, así de grande. Porque, ¿qué son unas tierras y un título de gobernador para un caballero como yo? Nada. Sancho, crédulo como niño, se lo creyó todo. Señor, me dijo, ¿de veras que habrá ínsula? Sancho, tantas como estrellas tiene el cielo. Le respondí yo, inflando el pecho. Y con eso lo convencí. Sancho aceptó sin más condiciones que llevar su rucio, un burrito terco y fiel, que sería tan famoso como mi Rocinante. Y ya te digo, aunque Sancho venía con más dudas que certezas, la ilusión de verse gobernador lo tenía brincando como chiquillo con juguete nuevo. Así, sin despedirnos mucho, salimos de mi casa en plena noche, calladitos, para que ni mi ama ni mi sobrina sospecharan. Con armadura algo parchada, Rocinante más flaco que nunca y Sancho a lomos de su burro, nos echamos al camino. Ay, amigo mío. El corazón me latía fuerte, porque sabía que esta vez la gloria estaba al alcance de mi lanza. Y aunque los demás me creyeran loco, yo estaba convencido, la verdadera aventura apenas comenzaba. Ay, amigo. Apenas habíamos avanzado un poco en nuestra segunda salida, cuando se presentó ante mis ojos la ocasión más grande de mi vida, 30, 40, quizá más, enormes gigantes. Cada uno moviendo sus descomunales brazos como si quisieran arrancar el cielo. Yo, noble y valeroso, señalé con la lanza y exclamé a Sancho: la fortuna nos sonríe, escudero mío. Mira bien, allí están esos gigantes perversos que tanto daño hacen en estas tierras. Si no los vencemos, nadie lo hará. Sancho, que de inocente tiene poco, me miró raro y me dijo: ¿gigantes? ¿Dónde, señor? Si lo que yo veo son molinos de viento. Y esos brazos que se mueven, son las aspas que gira el aire. Pero, ¿qué sabrá un rústico de visiones caballerescas? Yo lo interrumpí. Calla, Sancho. Que tú no entiendes de estas cosas. Se nota que eres nuevo en el arte de la caballería. Gigantes son, y gigantes serán, aunque te empeñes en negarlo. Y sin darle tiempo a más, clavé espuelas a Rocinante y lancé mi desafío. No huyáis, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero os ataca. Con la lanza firme y el corazón encendido, me abalancé contra el primero de esos colosos. Pero, ay de mí.
Apenas choqué, la lanza se hizo trizas y Rocinante rodó conmigo por el suelo. Porque, sí, resultaron ser molinos, no gigantes. Sancho llegó corriendo, casi riéndose. Se lo dije, señor. Que eran molinos, no monstruos. Yo, adolorido y con la cara llena de polvo, le contesté muy serio. Sancho, no te burles. Que el sabio Frestón, mi enemigo mortal, ha convertido a los gigantes en molinos solo para quitarme la gloria. Así obra la envidia contra los valientes. Sancho se mordió la lengua para no soltar la carcajada, me ayudó a levantar y, con la paciencia que solo él tiene, seguimos adelante. Yo, aunque molido a palos, no dejaba de pensar, la próxima aventura no se me escapa. Porque así soy yo, caballero andante, donde los demás ven molinos, yo veo gigantes. Y te digo algo, amigo, es mejor vivir peleando contra gigantes imaginarios que quedarse quieto mirando pasar la vida. Verás, cuando terminé de contar lo de los gigantes, bueno, molinos para algunos incrédulos, mi historia se quedó como a medias. Justo cuando estaba en lo mejor, ¡zas!, el narrador que escribía mis hazañas dejó la pluma en el aire y desapareció. Yo me quedé pensando, ¿y ahora quién sigue contando mis glorias, quién pondrá en letras mi valentía? Imagínate, todo un caballero andante quedando a medias, como si la aventura se hubiera olvidado en una mesa de taberna. Y aquí pasa algo rarísimo, resulta que el autor que iba relatando no sabía cómo continuar porque no tenía más papeles de mi historia. ¡Qué desvergüenza! Abandonar a un caballero justo después de la mejor batalla. Pero la fortuna es caprichosa. Dice la gente que un curioso andaba en Toledo y encontró unos papeles viejos, escritos en árabe, que contaban mis andanzas. El hombre, sin entender ni jota, buscó a un morisco que supiera traducir. Y ese buen traductor, entre risas, fue descifrando palabra por palabra. Así, mis hazañas pasaron de mi boca al árabe, y del árabe al castellano. Y mira tú qué vueltas da la vida. Yo, que me siento el más español de los caballeros, resulta que dependo de un manuscrito morisco para que el mundo sepa de mí. El narrador nuevo, un tal Cide Hamete Benengeli, se mete ahora en la historia, y aunque a veces parece que se burla de mí, yo no me enojo. Al contrario, pienso, que hable, que cuente lo que quiera, que con tal de que mis aventuras no se pierdan, hasta un enemigo me sirve de cronista. Y así quedo yo, Quijote de la Mancha, con mi vida entre manos ajenas, traducida, anotada, comentada, como si fuera un cuento de sobremesa. Pero que quede claro, aunque muchos duden, mis hazañas son reales, y yo sigo adelante, listo para la próxima locura, perdón, hazaña gloriosa. Apenas dejamos atrás aquella aventura de los molinos, que, insisto, eran gigantes aunque se disfrazaran de otra cosa, me vi con ganas de filosofar. Ah, qué hermoso es el camino cuando se anda con noble propósito. Yo iba pensando en mi Dulcinea del Toboso, esa dama sin igual que me inspira cada locura caballeresca. Entonces, para no ir en silencio como monjes, me puse a hablarle a Sancho de cómo el caballero andante debe soportar hambre, cansancio, fríos, calores, golpes y burlas. Todo lo que haga falta con tal de ganar gloria eterna. Sancho, rascándose la barriga, me miraba con cara de este señor está más loco que una cabra con sombrero. Pero, como siempre, me dio por la contraria. Señor, digo yo, ¿de qué me sirve a mí aguantar hambre o palo si no soy caballero, sino escudero, y qué gloria voy a tener yo con tanta penuria? Yo, con la mayor solemnidad, le respondí. Ah, Sancho. El que acompaña a un caballero andante también hereda parte de su gloria. Algún día, cuando se escriban nuestros nombres en letras doradas, tú aparecerás junto al mío como el más fiel de los escuderos. Sancho torció la boca y dijo. Bueno, si de letras doradas hablamos, yo con que me caiga alguna ínsula para gobernar, me conformo. Y así empezó otra vez con su cantaleta de la ínsula. Qué empeño el suyo. Parece que sueña más con ser gobernador que con dormir la siesta. Yo, entre divertido y fastidiado, le aseguré que, en cuanto me cayera alguna aventura de las gordas, no dudaría en darle su dichosa ínsula. Sancho, créeme, no pasará mucho antes de que sea señor de tierras y gentes. Yo lo decreto como caballero, y así será. Sancho,
con ojos brillantes como niño en feria, me respondió. Pues entonces, señor, yo aguanto hambre, palos y hasta molinos si hace falta. Pero que no se le olvide la promesa, ¿eh? Y ahí íbamos los dos, yo soñando con gloria y amores imposibles, y él pensando en su ínsula como quien piensa en un buen plato de chorizos. ¡Qué buen par hacemos! Uno en las nubes y el otro con los pies llenos de polvo. El camino nos llevó a toparnos con unos cabreros. Gente sencilla, curtida por el sol, que vivía entre montes y ovejas. Apenas nos vieron, con toda cortesía, nos invitaron a su campamento. ¡Qué nobleza la del campo! Allí no hace falta más presentación que la sonrisa y el siéntese, buen hombre. Yo, sintiéndome como si fuera huésped de un palacio, acepté encantado. Nos ofrecieron queso, bellotas y un poco de vino en odres. Y aunque aquello era humilde, a mí me supo a banquete celestial. Sancho, por supuesto, no perdió tiempo. Se lanzó sobre las viandas como soldado en botín de guerra. Mientras masticaba, se le escapaban los «qué rico», «qué sabroso», con la boca llena y sin un ápice de vergüenza. Yo, en cambio, me puse solemne. Aproveché para soltar uno de mis discursos. Oh, feliz edad y siglos dichosos aquellos donde los hombres vivían sin malicia. Todo era paz, todo era amistad. Entonces las doncellas andaban sin temor, sin necesidad de guardarse de ninguno, y los caballeros existían para servirlas, no para ofenderlas. Los cabreros me miraban con cara de ¿y este señor de dónde ha salido? Pero escuchaban, atentos, quizá porque mi voz les parecía cosa rara entre balidos de cabras. Sancho, mientras tanto, con la barba pringada de queso, me susurraba bajito. Señor, mejor cállese un poquito y coma, que estos hombres se van a aburrir. Yo lo ignoré, claro. Un caballero nunca desaprovecha la ocasión para enseñar filosofía. Cuando terminé mi arenga sobre la edad dorada y las virtudes perdidas, los cabreros aplaudieron. No sé si porque en verdad les gustó o porque ya querían que me callara para cenar en paz. Sancho, medio dormido ya de tanto vino, dijo. Pues yo digo que la mejor edad dorada es cuando hay pan en la panza y vino en la bota. Y todos soltaron la risa. Hasta yo no pude evitar sonreír. Porque, en el fondo, el muy ladino tenía razón. Así fue aquella velada, yo soñando con tiempos antiguos y Sancho soñando con quesos y gobernaciones. Y los cabreros, felices de tener compañía que les alegrara la noche. Después de la comilona y mis sabias palabras, que a los cabreros les supieron a misa larga en domingo, apareció un mozo cabrero. Jovenzuelo, de esos que todavía tienen más ilusiones que arrugas. Y como vio que yo tenía porte de caballero, me pidió que escuchara una historia. Yo, encantado, porque un caballero andante vive también de oír aventuras, me acomodé en una piedra. Sancho, por su parte, seguía con la bota de vino como quien acaricia un tesoro. El muchacho nos habló de Marcela, una pastora hermosísima. Hermosa hasta lo indecible. Todos los mozos del lugar andaban loquitos por ella, suspirando como perros a la luna. Pero había un problema, la tal Marcela era tan libre como el viento. No quería atarse a nadie. Decía que prefería la soledad del monte y su rebaño, que ningún amor la iba a encadenar. «Válgame Dios», exclamé yo, llevándome la mano al pecho. ¿Qué clase de doncella tan sabia y tan independiente es esta? Digna sería de que 100 caballeros lucharan por su honra. El mozo siguió contando que uno de los pretendientes, llamado Grisóstomo, estaba tan enamorado que se le secó el corazón de tanto suspirar. El pobre escribió versos, canciones, lloró bajo los árboles, y al final, ¡zas!, se murió de amor. Sancho, al oírlo, me miró de reojo y murmuró. Pues más le hubiera valido arrimarse a otra y dejarse de cuentos. Nadie muere de hambre si en la mesa hay pan. Yo le lancé una mirada seria. Sancho, calla. El amor es fuerza que puede matar al más valiente. Y morir de amor, aunque doloroso, tiene su nobleza. El cabrero añadió que al día siguiente habría entierro para Grisóstomo, y que todos estaban expectantes porque Marcela había dicho que pensaba aparecer. Y claro, el pueblo entero quería verla y escuchar qué decía. Yo, ni corto ni perezoso, declaré con solemnidad.
por la fe de caballero andante que tengo, yo asistiré a ese entierro. Y seré testigo de cómo la virtud y la libertad de una mujer pueden ser juzgadas por los hombres. Sancho, en cambio, rezongó bajito. Ya me veo yo cargando con otro viajecito a cuestas, sin comer ni dormir como cristiano decente. Y así quedó la cosa, el pobre Grisóstomo muerto de amores, Marcela libre como gacela, y yo decidido a presenciar aquel suceso que prometía ser más movido que fiesta en mesón. Nos levantamos temprano, todavía con el rocío brillando en los arbustos. El aire estaba cargado de expectativa, porque íbamos al entierro del pobre Grisóstomo, aquel que murió de amor por la pastora Marcela. Cuando llegamos al lugar, parecía romería, había pastores con zampoñas, estudiantes con caras largas, cabreros que murmuraban chismes y hasta algún curioso que solo iba para ver el espectáculo. Sancho, por su parte, preguntaba a cada rato si habría algo de comer después del entierro. El cuerpo de Grisóstomo estaba en una tumba improvisada bajo un árbol, rodeado de sus amigos. Uno de ellos, Ambrosio, tomó la palabra. Dijo que su amigo había muerto consumido por el desprecio de Marcela y que ella tenía la culpa de su desdicha. Ahí fue cuando el murmullo se hizo grande. Algunos asentían, otros chasqueaban la lengua, como quien dice pues sí, la mujer es cruel. Y justo cuando el juicio popular estaba poniéndose feo, apareció ella, Marcela. Venía vestida con su traje de pastora, sencilla pero tan hermosa que hasta los pájaros dejaron de cantar para mirarla. Yo, caballero que soy, me puse de pie con respeto. Sancho, en cambio, murmuró: pues para ser pastora, parece más reina que zagala. Marcela levantó la mano, pidió silencio y habló con una voz clara que a todos nos atravesó. A mí me acusan de la muerte de Grisóstomo. Pero yo os digo, jamás le di esperanzas falsas. Nunca prometí amarle, ni a él ni a ninguno. Nací libre y quiero vivir libre. Que no os engañe la hermosura, si mi rostro atrae, mi voluntad no se vende, ¿qué culpa tengo yo si los hombres insisten en amarme cuando yo no les amo? ¡Zas! Eso fue como lanza directa al corazón de todos los presentes. Algunos se quedaron boquiabiertos, otros fruncieron el ceño, pero nadie pudo rebatirle. Yo, conmovido, exclamé: «Oh noble doncella! Tienes más razón que 100 sabios juntos. Y por la orden de caballería que profeso, declaro que quien intente manchar tu honra habrá de vérselas conmigo». Sancho, claro, tiró de mi capa y susurró: «Señor, no se meta en líos que no son suyos, que después los palos me tocan a mí también». Marcela, sin esperar respuesta, se marchó ligera como cierva entre los matorrales. Y todos nos quedamos como atontados, viendo cómo la figura más libre de aquellas sierras desaparecía entre el verde. El entierro continuó, sí, pero ya nadie hablaba de Grisóstomo. Todo el murmullo giraba en torno a Marcela, la pastora que había dado una lección de libertad que ni Aristóteles en sus mejores tiempos. Después del discurso de Marcela, todos nos quedamos en silencio, como si el aire se hubiera detenido. Pero el entierro tenía que seguir, y Ambrosio, el mejor amigo de Grisóstomo, sacó unos papeles. Dijo que eran versos y cartas que el difunto había escrito en vida, y que quería leerlos antes de enterrarlos con él. Los pastores, los estudiantes y hasta los cabreros se acercaron más, porque aquello prometía ser jugoso. Yo me acomodé sobre Rocinante, y Sancho se sentó en una piedra con cara de ojalá no dure mucho esto, que ya me ruge la tripa. Ambrosio comenzó a leer en voz alta los versos de Grisóstomo. Y vaya versos, puro desgarro, pura herida abierta. El pobre hablaba de su amor imposible por Marcela, de cómo la belleza de ella lo había deslumbrado y condenado a la desesperación. Decía que su corazón era una hoguera que lo consumía sin remedio. Uno de los fragmentos era tan sentido que algunos pastores no pudieron aguantar y se secaron las lágrimas con las mangas de sus sayos. Sancho, que nunca pierde ocasión de opinar, murmuró bajito: pues si tan mal lo estaba pasando, mejor hubiera buscado otra moza menos guapa pero más cariñosa, que en los pueblos nunca falta quien de amor sin tantas vueltas. Yo le miré serio, y él se calló, aunque por dentro sé que no le faltaba cierta razón campesina.
Cuando Ambrosio terminó, declaró que esos papeles serían enterrados junto con Grisóstomo porque pertenecían a su alma tanto como su cuerpo. Y así lo hicieron, pusieron el cuerpo en la sepultura improvisada, cubrieron con piedras y ramas, y entre ellas, los versos y cartas. El ambiente se volvió solemne, pesado. Algunos pastores rezaban, otros suspiraban pensando en sus propios amores no correspondidos. Yo, por mi parte, me quedé dándole vueltas a las palabras de Marcela: nací libre y quiero vivir libre. Aquello, más que un discurso, era un desafío al mundo entero. Sancho, para romper el silencio, dijo en voz alta: pues yo lo que digo es que ya es hora de buscar dónde comer, que el difunto ya está bien enterrado y nosotros estamos medio muertos de hambre. Todos soltaron una risa contenida, como quien agradece que alguien les devuelva a la tierra después de tanto lamento. Y así terminó el entierro de Grisóstomo, con más preguntas que respuestas. ¿Era Marcela culpable por no amar a quien la amaba? ¿O era simplemente la más valiente de todos por decir lo que nadie se atrevía? Yo, Don Quijote, lo tuve claro: ella era dueña de su corazón, y ningún hombre, ni vivo ni muerto, podía reclamarlo como suyo. Después del entierro de Grisóstomo, Sancho y yo seguimos nuestro camino. Íbamos ya cayendo la tarde, y el hambre apretaba, así que cuando vimos a lo lejos unas humaredas, pensamos: cena a la vista. Llegamos a un grupo de cabreros que estaban preparando su comida. Gente sencilla, alegre, con queso, vino y carne asándose al fuego. Apenas nos vieron, nos recibieron con sonrisas y sin pedir nada a cambio nos ofrecieron un sitio en su círculo. Yo, que siempre me siento en casa entre la buena gente del campo, acepté gustoso. Nos sirvieron un poco de su cena: pan moreno, queso fuerte y vino recio de la bota. Sancho, encantado, se puso a comer como si no hubiera mañana, y yo, entre bocado y bocado, no dejaba de hablar de caballerías, de cómo los caballeros andantes siempre protegían a los pobres y compartían la mesa con ellos. Los cabreros escuchaban, aunque algunos se miraban entre sí como diciendo: ¿de dónde habrá salido este loco tan bien hablado? Ya de noche, los cabreros empezaron a tocar la flauta y a cantar. Sancho se quedó medio dormido, con la barriga llena y el sombrero sobre los ojos. Yo, en cambio, escuchaba atento, convencido de que estaba viviendo un episodio digno de escribirse en un libro de hazañas. Pero como la fortuna es traicionera, la paz no duró mucho. Resulta que cerca del lugar pasaban unos yangueses, arrieros de yanguas, que llevaban sus yeguas a pastar. Y como si el diablo los mandara, las yeguas se metieron entre las bestias de los cabreros y se armó un alboroto tremendo. Los cabreros gritaban, los arrieros insultaban, y en medio del barullo, ¿quién crees que se levantó con la lanza en alto? Pues yo. Deteneos, villanos. Grité, que aquí está Don Quijote de la Mancha para defender a los inocentes. Los cabreros intentaron calmarme, pero yo ya estaba encendido. Rocinante, que siempre quiere más de lo que puede, decidió en ese momento acercarse a las yeguas, y claro, lo tumbaron de una cos. Los yangueses, al verlo, se rieron a carcajadas. Y eso fue suficiente para que yo cargara contra ellos. Pero la cosa no salió como pensaba. Los yangueses, que no eran pocos, se defendieron con palos y garrotes. Yo recibí golpes por todos lados, y Sancho, que quiso ayudarme, también acabó aporreado. Entre los dos, parecíamos sacos de harina recién molidos. Cuando por fin se cansaron de golpearnos, los arrieros se fueron tan tranquilos, dejándonos molidos en el suelo. Los cabreros, apenados, nos recogieron como pudieron y nos dieron un poco de agua y vino para reponernos. Sancho, adolorido, me dijo: Señor, más nos valiera comer en paz y dormir tranquilos, que no meternos en peleas que no son nuestras. Yo, aunque apenas podía moverme, respondí con dignidad: Sancho, caballero andante que huye de la afrenta no es digno de su nombre. Los palos son el precio de la gloria. El bufó se sobó los costados y murmuró algo que sonó a: pues si la gloria duele tanto, prefiero quedarme sin ella. Y así terminó esa jornada, con música de flautas al inicio y con sinfonía de palos al final. Después de la paliza con los yangueses, Sancho y yo apenas podíamos mover los huesos. Parecíamos muñecos desarmados.
Así que, tambaleándonos y apoyándonos el uno en el otro, alcanzamos una venta al caer la noche. Sancho, que ya me conoce, me susurró: «Señor, mire bien, que esto no es castillo, sino venta». Yo, con la seriedad de un juez, le respondí: «Sancho, tú no entiendes nada de caballerías. Esto que ves con tus ojos rústicos es un castillo encantado, con almenas y torreones. Fíjate en la luz que brilla en las ventanas, ¿no te parece una fortaleza?». Sancho bufó, pero no dijo más, porque tenía tanta hambre y dolor que lo que quería era cama y comida, aunque fueran migas duras. El ventero, al vernos tan maltrechos, nos recibió con cara de sorpresa. Yo le pedí alojamiento con la dignidad propia de un caballero herido en batalla. Él, que no podía contener la risa, nos llevó a un cuarto. Sancho cayó rendido en la cama como saco de patatas, mientras yo intentaba conservar el aire heroico, aunque me dolía hasta el alma. Pero como el destino nunca me deja en paz, esa noche empezó otra aventura. Resulta que en la venta se alojaba un arriero que había dejado a su burra en el establo. Y justo allí estaba Rocinante, mi noble corcel, todavía dolorido por la cos que le dieron las yeguas. El pobre caballo, en cuanto vio a la burra, pensó que había llegado su oportunidad de consuelo. ¿Y qué hizo el animal? Pues se acercó a la burra con tanta pasión que el arriero, al encontrarlo, lo llenó de palos. Yo, al escuchar los relinchos de mi caballo, no pude quedarme quieto. Salí a defenderlo, espada en mano, gritando: «Y villano traidor, ¿cómo osas golpear al más fiel compañero de un caballero andante?». Pero claro, el arriero no se quedó quieto y me devolvió los golpes. Y antes de que pudiera darme cuenta, otro huésped de la venta se metió también en la pelea, y al poco rato yo estaba recibiendo palos de todos lados. Sancho, que se despertó con el barullo, vino a ayudarme, pero como siempre, acabó peor que yo. Entre los dos parecíamos pellejos de vino apaleados. Lo más gracioso, ahora, no en ese momento, es que en la confusión alguien apagó la lámpara del pasillo, y todo se volvió un caos de gritos, tropiezos y golpes a ciegas. Yo, convencido de que luchaba contra gigantes encantados, daba mandobles al aire, mientras en realidad me estrellaba contra paredes y mesas. Al final, todos molidos, el ventero consiguió calmar la pelea. Sancho y yo terminamos otra vez tirados, más doloridos que antes, sin entender bien quién nos había golpeado. «Señor», me dijo Sancho, con un hilo de voz, «cada vez que entramos en un castillo suyo, salimos apaleados». Yo, con la poca dignidad que me quedaba, contesté: «Sancho, son pruebas de la fama que nos espera. El mundo no entiende todavía la grandeza de la caballería andante, pero un día lo hará». Y ahí nos quedamos, adoloridos en la cama, soñando con glorias futuras mientras la venta entera se reía a carcajadas. Todavía no me había repuesto de la paliza anterior, cuando el ventero, viendo nuestras caras magulladas y cuerpos doloridos, empezó a hacer cuentas. Y no me refiero a cuentas de caballería, sino a las de la posada, cama, comida, cuidados para Rocinante, aceite para mis heridas, vamos, que según él le debíamos más que el rescate de un rey cautivo. Sancho, que es más dado a las cuentas terrenales que yo, me susurró: «Señor, mejor será pagar e irnos, antes de que acabe otra tormenta de palos». Pero yo, fiel a mi honor de caballero, me enderecé, aunque casi me rompo la espalda de nuevo, y dije: «Sancho, los caballeros andantes jamás pagan en ventas, porque las ventas son castillos encantados, y los encantadores ya tienen obligación de alimentarnos por la gloria que damos a sus tierras». El ventero, al escucharme, se quedó con cara de ¿qué está diciendo este loco? Pero como veía que yo insistía, mandó a sus mozos que nos retuvieran. Y allí empezó el enredo. Entraron los mozos, fuertes como toros, y trataron de sujetarnos. Yo, convencido de que eran gigantes hechiceros enviados para probar mi valor, me lancé con la espada en alto, bueno, más o menos en alto, porque el brazo apenas me respondía. Grité: «Atrás, canallas, que no lograréis doblegar a Don Quijote de la Mancha». En medio de este caos apareció un cuadrillero de la Santa Hermandad, es decir, un representante de la justicia. El hombre entró con su vara en la mano, intentando imponer orden, pero yo, al verlo, pensé que era otro encantador disfrazado.
Y claro, le solté un mandoble. El pobre, para defenderse, me golpeó con la vara en la cabeza. Y ahí quedé yo, viendo lucecitas de colores como si fueran estrellas en pleno día. Sancho, mientras tanto, en vez de ayudarme, se enredó con un saco de vino que había en la despensa. El muy tuno empezó a beber a escondidas, y claro, en la confusión lo descubrieron y lo apalearon también. Así que los dos, mi fiel escudero y yo, volvimos a acabar en el suelo, como pellejos desinflados. Lo peor fue que, cuando medio recuperé el sentido, escuché al cuadrillero ordenar: «Este hombre es un delincuente que anda suelto. Hay que llevarlo preso». Yo, con toda mi seriedad, aunque apenas podía hablar de los golpes, respondí: «Se equivoca, señor gigante encantado, yo soy caballero andante, defensor de huérfanos y amparo de viudas. Y si me quiere llevar, tendrá que vencerme en justa batalla». Claro, eso solo aumentó las risas y los golpes. Al final, entre todos, nos echaron de la venta sin pagar un solo maravedí, pero con el cuerpo lleno de moretones como recuerdo. Sancho, rengueando a mi lado, me dijo: «Señor, me va a perdonar, pero en este negocio salimos perdiendo siempre, no comemos, no dormimos, y encima nos pegan». Yo, con voz solemne, le contesté: «Sancho, los caminos de la gloria son duros. Y créeme, cada palo que recibimos es como una medalla invisible que nos acerca a la eternidad». Sancho se rascó la cabeza, suspiró y masculló: «Pues yo prefiero medallas de oro contante y sonante, que no de palo». Y así seguimos camino, tambaleándonos pero con el espíritu, bueno, el mío al menos, lleno de orgullo caballeresco. Íbamos Sancho y yo todavía medio maltrechos de la venta, cuando de pronto, en medio de los llanos, divisé a lo lejos unas enormes polvaredas levantándose en el horizonte. Mis ojos de caballero, adiestrados para ver lo que otros no ven, reconocieron al instante lo que era, dos poderosos ejércitos dispuestos a la batalla. Me detuve, puse la mano sobre el pomo de mi espada, y con solemnidad le dije a Sancho: «Amigo, hoy la fortuna nos sonríe. Estamos a punto de presenciar, y quizá de intervenir, en una de las más memorables batallas de todos los tiempos. Mira bien, porque lo que ves no es polvo, sino el ardor de miles de caballos, de soldados, de lanzas que chocan contra el cielo». Sancho, que no tiene mi vista ni mi fe, frunció el ceño y replicó: «Señor, lo que yo veo no son ejércitos, sino ovejas, ovejas que van pastando como Dios manda». «Ovejas». Yo casi me caigo del Rocinante de la indignación. ¿Cómo podía mi escudero confundir aquellas formaciones de lanceros y jinetes con simples ovejas? Así que le señalé con mi lanza y empecé a describirle a cada uno de los guerreros que, según yo, se alistaban para el combate. ¿Ves aquel caballero de armadura dorada? Ese es el valiente Alifanfarón, y aquel con penacho verde. Ese es Pentapolín, defensor de los cristianos. Hoy lucharán por el honor de sus tierras, y nosotros, Sancho, tendremos el privilegio de inclinarnos por la justicia». Sancho abrió la boca, luego me miró como diciendo: «Mi amo ya se volvió peor de lo que estaba», pero se quedó callado. Yo, encendido por el fuego del deber, espoleé a Rocinante y grité: «Adelante, caballero de la Mancha, que hoy la gloria nos llama». Y me lancé directo contra la supuesta tropa enemiga. ¿El resultado? Pues que, en cuanto estuve cerca, las ovejas, espantadas por mis gritos y por Rocinante, que tampoco entendía qué hacíamos allí, empezaron a balar y a correr en todas direcciones. Los pastores, al verme acometer contra sus pobres animales, sacaron sus hondas y me lanzaron piedras con una puntería endiablada. Recibí pedradas en el pecho, en la cabeza, en los brazos, vamos, que si esas hubieran sido lanzas de verdad, habría muerto 100 veces. Una piedra me tumbó varios dientes de un golpe, y yo, sangrando, todavía gritaba: «No huyáis, cobardes, que un solo caballero puede con todos vosotros». Sancho, muerto de miedo y de vergüenza, trataba de acercarse para socorrerme, pero al final ambos terminamos huyendo del campo, con los pastores detrás arrojándonos insultos y más piedras. Cuando por fin nos alejamos lo suficiente, Sancho me dijo jadeando: «Señor, ¿todavía piensa que eran ejércitos?». Y yo, limpiándome la sangre de la boca, respondí con toda seriedad: «Sancho,
te equivocas. Esos eran ejércitos, pero los malditos encantadores que me persiguen los transformaron en ovejas justo en el instante del combate, para quitarme la gloria de la victoria. Sancho me miró y no dijo nada. Solo negó con la cabeza, resignado. Y así seguimos, él con sus dudas y yo con mis certezas, avanzando por los caminos donde cada nube de polvo puede ser el anuncio de una gran aventura. Después de la paliza de las ovejas, que todavía me duelen los dientes que perdí, seguimos nuestro camino, Sancho y yo, cuando de pronto vimos venir hacia nosotros a un hombre montado en un mulo, con algo que brillaba en la cabeza. Mis ojos de caballero al instante lo reconocieron, el yelmo de Mambrino, esa pieza de armadura tan famosa que, según dicen, vuelve invencible a quien la lleva. Yo me detuve, levanté la lanza y le dije a Sancho: mira bien, amigo, que la fortuna nos sonríe otra vez. Ese que viene por allí porta sobre su cabeza el mismísimo yelmo de Mambrino. Hoy ha de ser mío, y con él en mi poder, no habrá caballero en la tierra que pueda vencerme. Sancho se rascó la cabeza y murmuró: Señor, lo que yo veo es un pobre barbero que, para cubrirse de la lluvia, se ha puesto su bacía de afeitar en la cabeza. ¿Qué yelmo ni qué gloria? Bacía. ¿Qué herejía más grande? Yo, sin pensarlo dos veces, espoleé a Rocinante y lancé un grito que haría temblar al más valiente. Detente, mal caballero, y entrega el yelmo que por justicia me pertenece. El pobre barbero, al verme venir como un loco con lanza en ristre, se asustó tanto que saltó del mulo y echó a correr, dejando atrás su bacía, su yelmo. Yo lo recogí del suelo con reverencia, como quien toma un tesoro sagrado, y me lo puse sobre la cabeza. Encajaba un poco flojo, y la forma era más bien rara, pero yo dije con solemnidad: Sancho, aquí tienes el yelmo de Mambrino. Con él seremos invencibles. Sancho, con esa lengua suya siempre lista, me soltó: pues, señor, invencible o no, parece más bien un orinal dado vuelta que un yelmo. Pero en fin, si a usted le sirve. Yo, imperturbable, le respondí: Sancho, tú no entiendes de estas cosas. Los encantadores, para que no se reconozca su verdadero valor, lo han transformado en esta figura humilde. Pero no te engañes, es un yelmo, y de los mejores. Y así seguimos el camino, yo con mi nuevo yelmo puesto, sintiéndome glorioso, y Sancho detrás, tratando de contener la risa. Íbamos ya de noche, Sancho y yo, caminando por esos caminos solitarios donde hasta las piedras parecen tener ojos. La luna estaba alta, y de repente comenzó a escucharse un ruido extraño, como de golpes secos, metálicos, acompasados. Pum, pum, pum. Yo me detuve en seco. Sentí que la sangre me ardía. Levanté la mano para que Sancho callara, y le dije con solemnidad: Sancho, escúchalo bien, ¿no oyes? Son los golpes de algún gigante que está forjando armas o quizá el retumbar de algún encantado que guarda tesoros. Sancho abrió los ojos como platos y replicó con ese tono de campesino sensato que tanto me desespera: Armas ni gigantes, señor. Eso suena más bien a que alguien está moliendo trigo o golpeando algún mazo de batán. Vamos, no se complique. Pero yo no le creí. El ruido retumbaba en mi pecho como tambor de guerra. Entonces, con el coraje que solo un caballero andante puede tener, declaré: Sancho, sea lo que sea, yo voy a entrar en esa aventura. Si me muero, acuérdate de contar mis hazañas. Pero si salgo vencedor, seremos dueños de la gloria eterna. Sancho empezó a temblar y me rogó: por Dios, señor, espere a que amanezca, que de día todo se ve más claro. ¿Qué ganamos con ir a morir en la oscuridad? Pero yo ya había decidido. Así que avancé, lanza en ristre, con Rocinante que iba más por obediencia que por valentía. Sancho me seguía, aunque cada paso que daba lo acompañaba de rezos, lamentos y promesas de no volver a meterse en cosas de caballeros. Cuando llegamos al lugar de los ruidos, lo que encontramos fue, la cruel burla del destino. No había gigantes, ni tesoros, ni encantadores. Solo unos mazos de batán golpeando rítmicamente la ropa mojada de unos trabajadores que se habían ido a dormir. Sancho, al verlo, soltó una carcajada tan grande que casi se cae del burro. ¿Lo ve, señor?
mazos de batán. Y usted pensando en gigantes. Yo, sin perder la compostura, le respondí con seriedad. Sancho, el miedo que tú sentiste, y que yo supe dominar, ya es gloria suficiente. Además, nunca olvides que los encantadores suelen disfrazar las cosas para burlarse de mí. No eran mazos, era una ilusión mágica para restarme honra. Sancho seguía riendo, y yo seguí mi camino, con el yelmo de Mambrino en la cabeza y la certeza de que algún día el mundo comprendería la grandeza de mi misión. Íbamos Sancho y yo otra vez por el camino, cuando vi a lo lejos dos frailes montados en mulas, vestidos con sus hábitos negros. Detrás venía un coche con varias personas, y dentro, una dama que, por lo que vi desde lejos, parecía de noble linaje. Mi mente de caballero no tardó en armar la escena. Sancho, ¿lo ves? Esos frailes son encantadores que llevan cautiva a una princesa en ese coche, y yo, caballero andante, no puedo permitir semejante injusticia. Sancho, con su calma de siempre, trató de meterme en razón. Señor, no son encantadores ni princesas, son frailes de San Benito que viajan, y en el coche va una señora noble con sus criados. Nada más. Pero yo ya estaba encendido. Lancé a Rocinante al galope, alcé mi lanza y grité con voz que resonó por todo el campo. Deteneos, malvados encantadores, y soltad a la princesa que lleváis prisionera. Los pobres frailes, al ver que se les venía encima un hombre armado y desquiciado, no esperaron a discutir, soltaron las riendas y echaron a correr como si hubieran visto al mismo demonio. Uno tropezó con la sotana y casi se mata, y yo, orgulloso, pensé. Ya ven, Sancho, como hasta los hechiceros tiemblan ante mi valentía. Mientras tanto, el coche se detuvo, y de él bajaron criados y escuderos para defender a la dama. Y claro, no tardaron en llover palos. Ay, amigo mío. Porque mientras yo hablaba de princesas y encantadores, los criados se vinieron sobre mí, y entre todos me dieron una tunda que ni los molinos me habían dado. Sancho, al verme en el suelo, se envalentonó y quiso defenderme, pero también salió apaleado. Al final, el coche siguió su camino, la dama con cara de susto y sin haber pedido jamás mi ayuda. Los frailes regresaron malhumorados, recogiendo el polvo de sus sotanas. Y yo, maltrecho, me levanté y le dije a Sancho, con toda seriedad. Amigo, los encantadores son astutos. Se disfrazan de frailes para engañar a los débiles. Pero yo, Don Quijote de la Mancha, vi la verdad y luché por ella. Eso nadie podrá negarlo. Sancho, con un ojo hinchado y sobándose la espalda, murmuró. Pues ojalá la próxima princesa nos dé aunque sea las gracias, porque a este paso solo recibimos palos gratis. Yo me reí, sacudí el polvo de mi armadura y seguimos el camino. Porque, aunque el mundo se ría de mí, yo sé que la justicia siempre merece unos buenos moretones. Íbamos Sancho y yo tranquilamente por el camino, cuando vimos acercarse una fila de hombres encadenados, custodiados por guardias armados. Iban andando con paso cansado, las cadenas arrastrando, y en cada rostro se leía una vida dura, marcada por la desdicha. Yo, al verlos, sentí como se me encendía la sangre de caballero andante. Sancho, le dije muy solemne, es una afrenta al cielo ver a estos hombres llevados como bestias, debo liberarlos. Porque es injusto que nadie viva preso contra su voluntad. Sancho, que ya me conoce, me miró con cara de resignación. Señor, esos son galeotes. Van al remo porque cometieron delitos. No los llevan por gusto, sino porque la justicia así lo manda. Pero yo no escuchaba razones. Me acerqué al grupo y pregunté a cada preso por qué estaba ahí. Uno dijo que había robado porque tenía hambre. Otro, que había engañado a la justicia. Otro, que había hurtado ganado. Y así, uno tras otro, todos con historias entre lágrimas y malicia. Yo, claro, me tragué cada palabra como si fueran confesiones de santos. Estos hombres son víctimas del destino. Exclamé. No merecen cadenas, sino libertad. Los guardias se me quedaron viendo, entre sorprendidos y burlones. Señor caballero, me dijo uno, váyase con su locura a otra parte. Estos van presos por órdenes del rey. Pero yo, con el pecho hinchado de justicia, grité.
El rey no me ha puesto a mí para dejar que la injusticia campe, suelta a esos hombres, o suelta tu alma de este mundo. Y, sin más, cargué con lanza en mano. Se armó un revuelo tremendo. Yo arremetí contra los guardias, Rocinante relinchó como si también estuviera indignado, y en medio de la confusión logré que los galeotes se soltaran. Uno a uno rompieron las cadenas, como si el mismo cielo los liberara. Y entonces yo, con voz heroica, les dije: Vide, hermanos míos. Corred libres por el mundo. Pero recordad que la libertad ha de usarse para obrar el bien, que Dios os guíe. Ellos, con lágrimas en los ojos, o eso creí yo, me miraron en silencio. Y de repente, como si todos tuvieran el mismo pensamiento, se voltearon hacia mí y hacia Sancho. Y zas. Pedradas. Palos, insultos, empujones. Los muy malagradecidos. Sancho corría protegiéndose la cabeza, yo trataba de parar las piedras con el escudo, y los agradecidos galeotes huyeron en distintas direcciones, libres y contentos, pero dejándonos molidos. Cuando al fin logramos escapar del chaparrón de golpes, Sancho me miró con los ojos casi en blanco del susto. Señor, si así pagan los malvados la libertad, más valiera dejarlos encadenados. Yo, magullado pero con dignidad intacta, le respondí: Sancho, la ingratitud es vicio de los miserables. Lo importante es que yo hice lo que debía, obrar justicia. Y aunque el mundo me lo pague a palos, mi conciencia está libre. Sancho resopló, sobándose un chichón. Pues ojalá su conciencia me prestara una manta, porque quedé lleno de agujeros. Y seguimos adelante, yo convencido de haber cumplido mi deber, y Sancho convencido de que ser mi escudero era la peor de sus decisiones. Después de la ingrata paliza que nos dieron los galeotes, porque, entre nosotros, aún me duele la espalda, decidimos internarnos en la Sierra Morena. Yo le dije a Sancho que ahí encontraríamos aventuras dignas de memoria, y también un poco de reposo de tanto trajín. La sierra se levantaba delante de nosotros como un monstruo de piedra y verdor, árboles altos, riachuelos que sonaban como música, y caminos solitarios que parecían hechos para caballeros errantes y sus escuderos cansados. Mientras avanzábamos, hallamos pedazos de ropa rota y unas alforjas medio escondidas. Dentro había dineros, sí, moneditas brillantes que Sancho acarició como quien toca el cielo, además de papeles escritos, que contaban desventuras de un tal Cardenio, pobre desgraciado del amor. Sancho, claro, se emocionó con el hallazgo. Y mire, señor. Dinero fresquito. Esto sí que es hallar un tesoro. Yo, con voz grave y aire de sabio, respondí: Sancho, no es tesoro lo que se encuentra en el monte. Es carga de quien ha sufrido. Lo justo es guardarlo hasta hallar su dueño. Sancho me miró como si yo hablara en chino. Pues mientras aparece el dueño, ¿qué le parece si lo administro yo? Que ya sabe que el dinero parado se echa a perder. No le respondí. A veces lo mejor es hacerse el sordo. Seguimos andando y, de pronto, oímos voces desgarradas entre las peñas. No eran pájaros ni lobos, era un hombre hablando consigo mismo, con palabras de locura y pena. Allí estaba Cardenio, un pobre caballero despeinado, vestido en harapos, con mirada de quien carga un corazón roto. Él nos contó su desgracia amorosa, había amado a una dama llamada Lucinda, pero la traición y el engaño lo habían lanzado a la desesperación. Sancho lo escuchaba con la boca abierta, yo con el alma encendida. Oh, noble caballero, le dije, venid con nosotros. No hay pena que no haya alivio en la amistad. Pero Cardenio, como loco, empezó a arrancarse los cabellos, a dar saltos y a gritar contra el mundo. Era un espectáculo que, francamente, daba miedo y compasión al mismo tiempo. Sancho me jaló de la manga. Señor, este hombre está peor que usted. Vámonos antes que nos dé también a palos. Yo lo miré muy serio. Sancho, entre locos hay hermandad. Este hombre es digno de mi compañía. Y allí quedamos, medio escondidos en la sierra, compartiendo espacio con lobos, recuerdos de galeotes malagradecidos, un escudero que solo piensa en pan y vino, y un caballero despechado que gritaba al cielo su dolor. En mi interior, lo confieso, sentí que aquel lugar me llamaba, la soledad, la dureza del monte,
y la idea de hacer penitencia, como los santos y los enamorados desesperados. Porque si Dulcinea supiera que yo me consumo en Sierra Morena por ella, seguro me coronaría como el más fiel de los caballeros. Y así empezó mi plan de volverme un ermitaño caballeresco. Sancho y yo seguimos escuchando a aquel caballero despeinado, al que ya llamábamos el desventurado de Sierra Morena. No exagero, tenía la barba enredada, los ojos como brasas apagadas y la ropa hecha jirones. Pero lo más roto era su alma. Se sentó con nosotros y, como quien no aguanta más el peso del pecho, empezó a contarnos su historia. Resulta que venía de una familia noble, con buen apellido y fortuna. Había crecido en la misma ciudad que una dama llamada Lucinda, bella como el sol de primavera y virtuosa como ninguna. Desde jóvenes, él la había amado con todo el corazón. «Es mi vida, mi norte, mi aire», nos decía, con la voz temblando. Sancho, que nunca pierde ocasión, le interrumpió. «¿Y ella lo quería a usted, o solo le hacía caritas bonitas?». Cardenio lo miró con una paciencia que casi daba miedo, y siguió: «Sí, Lucinda lo amaba también, y sus cartas eran testigos. Todo habría ido bien si no fuera porque apareció un noble, ricachón y embaucador llamado don Fernando, amigo suyo, que primero parecía leal, pero resultó más falso que moneda de plomo. Don Fernando, al escuchar de Lucinda, quiso conocerla. Y ya sabrás lo que pasa cuando la avaricia y la envidia se meten en el corazón. Se enamoró también de ella, aunque ya tenía enredado un compromiso con otra dama». «Traidor y desleal», mascullaba Cardenio mientras hablaba. Cuando lo contó, le temblaba la voz como si el recuerdo aún no mordiera por dentro. Decía que don Fernando lo engañó, lo envió lejos con excusas, y en su ausencia intentó forzar la voluntad de Lucinda para casarse con él. Yo asentía con gravedad, pues entendía el dolor de aquel hombre. El amor, cuando se tuerce, se convierte en un demonio que no deja dormir. Sancho, sin filtro, murmuró: «Pues yo le digo, señor, que con tanta traición más le habría valido quedarse solo y ahorrarse la pena». Yo le lancé una mirada de caballero severo. «Calla, Sancho. El amor verdadero es cosa seria. Vale más sufrir por el que vivir sin sentirlo». El pobre Cardenio, mientras tanto, se mesaba los cabellos, se golpeaba el pecho y decía que todo estaba perdido, que Lucinda había sido obligada a dar su mano a don Fernando, aunque en su corazón gritaba que jamás lo amaría. El eco de sus palabras rebotaba en las peñas de la sierra como un lamento eterno. Yo lo escuchaba como quien oye una tragedia de las que merecen escribirse en pergamino dorado. En ese momento pensé: ¿no es este hombre un espejo de lo que yo mismo siento por Dulcinea? Él sufre porque le robaron su amada, y yo sufro porque no puedo ni verla, ni siquiera recibir una carta suya. La sierra se volvió testigo de una hermandad extraña: 3 hombres distintos, un caballero loco por el amor, un escudero con hambre eterna y un pobre enamorado despechado, compartiendo el mismo fuego de desgracia. Yo ya empezaba a saborear la idea de hacer penitencia allí, como si cada piedra fuese altar y cada lágrima, plegaria. Porque en Sierra Morena, hasta la tristeza tiene un eco noble. Nos vemos en el siguiente video, donde tomo la decisión más loca de todas: hacer penitencia a lo caballero enamorado, al estilo de Amadís de Gaula. Si te gustó esta historia, no olvides darle un buen me gusta, dejarme un comentario con tus impresiones y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Y ya sabes, activa la campanita. Nos vemos en un próximo libro.